Esto me sucedió hace 8 años. Era mi primer mes en el trabajo y trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un lugar bastante interesante. Para que conste, todavía trabajo allí, y posiblemente tenga más historias extrañas para contar en el futuro. Soy un hombre de 38 años. He trabajado en empleos de seguridad la mayor parte de mi vida, y en el turno de noche. Durante años fui guardia de seguridad en eventos para varios lugares de conciertos bien conocidos, así que he visto mi parte de cosas extrañas y personas locas. En otras palabras, no me asusto fácilmente, y rara vez entro en modo de pánico cuando surge una crisis. El lugar en el que trabajo actualmente es un complejo de apartamentos estilo resort. Para dar una idea del diseño, hay 3 pisos de apartamentos con 50 unidades en cada piso. Este lugar ocupa una manzana entera de la ciudad, con un campo de golf en la parte trasera, piscinas cubiertas, jacuzzis y un pequeño cine. Lo que sea, este lugar lo tiene. La mayoría de los residentes son médicos, abogados y otros profesionales retirados. También hay algunas personas más jóvenes que viven aquí, como corredores de bolsa y agentes inmobiliarios, entre otros. Algunos solo usan su apartamento en verano y se van tan pronto como cae la nieve. Está ubicado en una ciudad turística muy conocida en los Estados Unidos. El edificio en sí tiene 12 salidas en el primer piso. Las puertas se cierran a las 11 de la noche. Puedes salir, pero no puedes volver a entrar a menos que vayas a la parte delantera del edificio y pidas que te dejen entrar o levantes el teléfono del intercomunicador junto a la salida en la que estés. Este sonará en el celular de la empresa. Yo contesto y te dejo entrar. El vestíbulo principal está dispuesto de manera similar a un hotel, con puertas corredizas de vidrio que cierro cuando empiezo mi turno. En el centro del edificio, en el primer piso, hay 2 grandes puertas corredizas que también cierro. Estas conducen al estacionamiento privado, que está cercado y necesitas un código para entrar. Era mediados del verano y aunque no suele hacer mucho calor aquí, esa noche fue una excepción. Aún estaba muy cálido después de que se ocultó el sol. Llegué 10 minutos antes de las 11 para comenzar mi turno. Tenemos una rutina para entregar las llaves, el registro de eventos y el teléfono al siguiente guardia de turno. A pesar de su tamaño, soy la única persona de seguridad aquí por la noche. Mi compañera de trabajo que se iba me dijo que las puertas laterales de hierro que conducen al estacionamiento están abiertas en un lado porque están atascadas. Esto no es nada nuevo. A menudo se traban. Me dijo que la reparación se haría al día siguiente en algún momento, pero que esa noche patrullara un poco más esa área. Este lugar está justo al otro lado de la calle de un parque público, y aunque la zona es bastante decente, el parque tiende a atraer drogadictos y personas sin hogar por la noche, quienes a veces intentan merodear por la propiedad o causar problemas. Mi noche comenzó tan tranquila como se espera de un guardia de seguridad en este lugar. Solo tenemos gas pimienta, una linterna grande, llaves y el celular de la empresa para llamar al 911 si es necesario. Nos dicen que no confrontemos a nadie con violencia, ni podemos detener a nadie. Básicamente, somos ojos y oídos, y debemos llamar a la policía si surge algo. Por supuesto, puedes defenderte si es necesario, pero en todos los casos, si estás en peligro, llama a la policía. Es la política de la empresa. Básicamente, debo caminar por los terrenos y pisos en busca de alguien sospechoso, vigilar las cámaras en la oficina de seguridad, que está en el vestíbulo, y de lo contrario, tratar de mantenerme alerta. Si un residente llama para solicitar mantenimiento, tomo la información en la computadora para el turno de día, o si un residente llama con un problema de seguridad, lo atiendo. Es un trabajo bastante sencillo, pensé. Cerré las puertas del estacionamiento y las puertas del vestíbulo. Hice una inspección de todos los pisos, y luego me encontré de vuelta en el escritorio. Estaba realmente tranquilo, y cuando llegaron las 3 de la mañana, me senté a comer mi almuerzo cuando sonó el celular de la empresa. La identificación de la llamada me indicó que provenía de uno de los intercomunicadores exteriores. Contesté y dije, «Gracias por llamar a Bluestone. Este es el oficial de seguridad James. ¿Cómo puedo ayudarle?» Todo lo que escuché fue a alguien respirando pesadamente. Miré las cámaras y pude ver la sombra de una figura parada justo fuera del alcance de la puerta y de la vista de la cámara. Todo lo que podía ver era el intercomunicador abierto y el cable del teléfono. Volví a preguntar, «¿Cómo puedo ayudarle?» El hombre comenzó a respirar más fuerte y a reírse en silencio.
Era una de esas risas que escuchas en una película, donde el loco está a punto de hacer algo terrible. Me levanté de mi silla y comencé a salir de la oficina hacia la puerta donde estaba él. Sonó de nuevo, esta vez desde el intercomunicador número 2 que estaba más lejos. Miré rápidamente la cámara y vi esta figura grande con una chaqueta con capucha. Sabía que esto era extraño, ya que estaba muy cálido afuera. Sostenía una bolsa negra en sus manos, pero estaba de espaldas a la cámara. «Voy por ti, vas a morir», dijo la voz con un tono áspero y profundo. Colgó antes de que pudiera decir algo. El teléfono sonó de nuevo, esta vez lo contesté antes de que él pudiera hablar. Le dije que la policía ya estaba en camino y que abandonara la propiedad ahora, ya que estaba siendo grabado por la cámara. Intentó las puertas y ambas estaban cerradas. Esta vez estaba en otro intercomunicador. Este tipo tenía que estar corriendo a toda velocidad para llegar al siguiente y al siguiente intercomunicador, ya que hay una buena distancia entre las puertas en el exterior. «Ya está hecho y la policía no llegará a tiempo», dijo el tipo. Hablé en voz alta y fingí que estaba hablando con otro guardia de seguridad, y le pedí que enviara a otros 3 guardias de seguridad a tal y tal lugar, y que la policía ya estaba en camino. El tipo colgó el teléfono con fuerza contra el receptor del intercomunicador, y lo vi en la cámara alejarse corriendo hacia la oscuridad del parque. Pensé que lo había asustado. Iba a llamar a la policía, pero honestamente con la ubicación de este lugar, les llevaría al menos 15 minutos llegar aquí, y pensé que este tipo era solo un drogadicto del parque. Escaneé las cámaras y caminé hacia el estacionamiento trasero solo para asegurarme de que no hubiera nadie allí. Tenía mi gas pimienta en la mano por si acaso, pero no había nadie. Volví a mi escritorio y escribí lo que había sucedido en el registro de incidentes. Pasó media hora, terminé de comer y estaba a punto de hacer otra ronda cuando sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era de un número desconocido. Pensé que sería un residente llamando por un problema de reparación o algo así. Contesté y dije mi frase habitual. «¿Dónde están los policías? No los veo, pero te veo a ti», dijo la voz. Era ese tipo de nuevo. Escaneé las cámaras y no vi nada. Fui a la puerta principal para mirar afuera y no había nada más que oscuridad y unas pocas luces de inundación encendidas. «Estás solo y pronto vas a morir», dijo. Básicamente le dije que se fuera al diablo y colgué. Llamé al número de emergencia que no es el 911 y les informé lo que estaba sucediendo. La operadora me dijo que enviaría un coche patrulla para revisar el área y ponerse en contacto conmigo. Lo siguiente que escuché fue un fuerte golpe contra las ventanas de la oficina del gerente diurno, que está frente a la sala de seguridad. Otros 3 golpes fuertes. Corrí hacia la puerta y la desbloqueé. Subí las persianas y apunté con mi linterna a través de la ventana hacia la oscuridad. Vi el rostro de este hombre encapuchado. Parecía tener unos 40 años, con cabello largo y desgreñado asomando y esos ojos salvajes. Me miró directamente y sonrió antes de golpear su cabeza contra la ventana para intentar romperla. Comencé a gritarle y le dije que la policía estaba llegando y que se fuera de aquí. Fue entonces cuando sacó el cuchillo de carnicero más grande que he visto, y hizo un gesto como si lo usara para cortarme la garganta. El tipo estaba loco y probablemente drogado. Continuó golpeando su cuerpo contra el vidrio, tratando de romperlo. Usó su cabeza para intentar romper la ventana, pero terminó abriéndose la cabeza, por lo que ahora la ventana estaba cubierta de sangre. Retrocedí de la oficina y cerré con llave la puerta. Decidí esperar a los policías, ya que este tipo estaba fuera de control, y mi gas pimienta no lo detendría, y lo último que quería era enfrentarme a una persona loca y ensangrentada. Luego corrió hacia la puerta lateral más cercana y arrancó el teléfono del intercomunicador. Luego corrió a cada integrador y removió todos los teléfonos, lo que provocó que mi celular de la empresa sonara y bloqueara la línea. Este tipo debía estar bajo el efecto de metanfetaminas o algo similar, porque corría a una velocidad increíble. Observé las cámaras y, para mi horror, la puerta corredera del garaje estaba abierta. Era común que los residentes salieran a sus coches y desbloquearan las puertas por sí mismos. Es solo una cerradura corrediza como las que se ven en las tiendas departamentales, pero esto era lo último que necesitaba con este loco corriendo por ahí. Crucé el edificio corriendo y tomé un atajo a través de un par de salones de banquetes para llegar al garaje. Mientras lo hacía, vi que el tipo loco corría por la vía del garaje. Deslicé la puerta tan rápido como pude y la cerré con llave antes de que él llegara a la entrada. Luego comenzó a golpear su cuerpo contra el cristal una y otra vez, pero la puerta no se movió.
Cerré el segundo conjunto de puertas por si lograba atravesar las exteriores. Al menos quedaría atrapado o se ralentizaría. Saqué mi gas pimienta pensando que tal vez solo se marcharía y grité: «Los policías ya están aquí». Comenzó a reírse y a aullar, y luego levantó nuevamente ese cuchillo antes de correr hacia la oscuridad de los garajes de estacionamiento. Llamé a la policía con mi celular personal para informarles que el hombre tenía un cuchillo. La operadora me dijo que los policías llegarían en breve y le expliqué lo que había sucedido. Me dirigí nuevamente a la entrada y me encerré en la oficina de seguridad, que al menos no tenía ventanas y desde donde podía vigilar las cámaras. Escuché otro fuerte golpe en la parte trasera y me di cuenta de que estaba en las puertas del vestíbulo, intentando entrar. Esperaba que los policías llegaran en cualquier momento, pero no lo hicieron. Aunque probablemente no tardaron mucho, a estas alturas parecía una eternidad. El tipo estaba de pie en las puertas del vestíbulo con el cuchillo en la mano, mirando hacia la cámara. Para este momento, la capucha se le había caído hacia atrás. Tenía la cabeza calva con un largo y desgreñado cabello en los costados. Sus ojos eran enormes, y nunca olvidaré esa sonrisa en su rostro mientras decía a la cámara: «Muere», moviendo el cuchillo como si me estuviera apuñalando. La sangre le corría por la cara después de golpear el vidrio con la cabeza. Luego corrió hacia la oscuridad. Unos 5 minutos después, llegaron los policías. Solo enviaron a un oficial. Me preguntó cómo lucía el tipo, y le dije que tenía imágenes de las cámaras. Primero recorrió la zona y apuntó con una linterna. El policía regresó y me dijo que no había encontrado a nadie, y que había conducido alrededor de toda la manzana y la parte trasera detrás del campo de golf. Le mostré las imágenes y saqué una foto de la cámara. El policía dijo que no había visto señales del tipo y que patrullaría el área, y que llamara si el sujeto volvía. Eran casi las 5 de la mañana cuando el policía se fue. Esperé hasta las 6 de la mañana, cuando ya era pleno día, y la gente empezaba a salir, antes de recorrer el lugar y colgar todos los teléfonos de los intercomunicadores. El tipo literalmente quitó todos los teléfonos de los 12 intercomunicadores. Cuando mi gerente llegó durante el turno de la mañana, a las 8, le conté lo que había sucedido, y dijo que estarían atentos y tendrían una reunión para informar a todos los que trabajaban allí y para que estuvieran conscientes. Pusieron un guardia de seguridad adicional en mi turno durante 2 semanas después, pero el tipo nunca regresó. Los policías nunca encontraron al sujeto ni descubrieron quién era. Esto me pasó cuando tenía 19 años, lo que sería en 2003. Nací y crecí en un pequeño pueblo, y fui bastante protegida durante mi infancia y adolescencia. Siempre me advirtieron sobre los peligros de los extraños, pero nunca había estado en una situación realmente mala antes de que esto sucediera. Después de la secundaria, mi mejor amiga, Jennifer, se mudó a Los Ángeles para asistir a la USC. Podría decirse que, en ese momento de mi vida, nunca había estado en una ciudad verdaderamente grande, por lo que cuando fui a visitarla, fue un poco impactante para mí, especialmente cosas como el sistema de autobuses, trenes y subterráneos. Todos parecían saber exactamente a dónde iban sin ayuda de nadie, y fue abrumador. Por suerte llegué bien a su dormitorio desde el aeropuerto. Me quedé una semana aproximadamente, y la pasamos muy bien. Jennifer y yo siempre estábamos juntas, lo que hacía que navegar en transporte público fuera bastante fácil y cómodo. Sin embargo, el día que me dirigía de regreso al aeropuerto, ella tenía que trabajar. No quería que se preocupara y me sentía bastante cómoda después de haber usado el autobús y el subterráneo durante la semana. Dije mis despedidas y logré tomar el tren al aeropuerto. La primera parte de mi viaje al aeropuerto fue bien. Incluso creo que había impreso las indicaciones. Por si nunca has usado el sistema de trenes de Los Ángeles, pasa por muchos barrios más pequeños antes de llegar a las señales más reconocibles que indican: esta es la dirección al aeropuerto. En algún momento, me convencí de que iba en la dirección equivocada, de que no tenía idea de dónde estaba y de que iba a perder mi avión. Básicamente entré en pánico. Me bajé en la siguiente parada y encontré un mapa de las líneas de tránsito, estudiándolas como si estuvieran escritas en griego. Fue entonces cuando él se me acercó. Ahora, cuando pienso en cómo se veía, es un borrón. Era grande, eso lo recuerdo,
y fácilmente tenía 45 kilos más que yo, pero era un guardia de seguridad, y era muy amigable, preguntándome si necesitaba ayuda. Parecía genuinamente querer ayudarme, así que cuando me ofreció llevarme al aeropuerto, que estaba muy cerca, según dijo, acepté, agradecida de poder llegar a donde iba. Para mí, en ese momento, un guardia de seguridad era tan bueno como un coche seguro. Ahora sé que no es así, pero confié implícitamente en él debido a su insignia y uniforme. El primer mal presentimiento que tuve fue la manera en que arrojó mi maleta en su maletero, simplemente lanzándola y cerrando el maletero de golpe. Luego me subí a su coche. Estaba sucio, lleno de colillas de cigarrillos y basura esparcida por todas partes. Recuerdo no saber dónde poner los pies, teniendo que ponerlos sobre pilas de basura. Aún así tenía una foto de un niño pequeño colgada del espejo retrovisor. Pensé, está bien, no es gran cosa, es una buena persona. Empezamos a conducir y no tenía idea de a dónde íbamos, pero claro, no lo sabría. Sin embargo, después de un rato quedó claro que no íbamos al aeropuerto, o al menos no por la ruta directa. Traté de mantenerme tranquila y le hice preguntas. Él afirmó que sabía a dónde íbamos, que esta era la forma más rápida y secreta, cosas así. Terminamos en una zona de negocios bastante desierta, un lugar para carga y otros negocios que estaban cerrados o vacíos. No había un alma a la vista, solo tramos de carretera desiertos. Empezamos a dar vueltas por las mismas calles, repitiendo caminos que ya habíamos recorrido. En ese punto, estaba aterrada, pero no quería que él supiera lo asustada que estaba. Fue ahí cuando me di cuenta de la mala situación en la que me encontraba. Él llevaba esas gafas reflectantes y fumaba cigarrillo tras cigarrillo. Después de un rato de preguntarle a dónde íbamos y qué estábamos haciendo, dejó de hablar por completo, negándose a responderme. Después de un largo periodo de conducir en silencio, empezó a preguntarme sobre mi ropa interior. ¿Cuánto tiempo llevaba usándola? ¿De qué color era? Al principio, intenté seguirle la corriente, tratando de ser cool, supongo. Me inventé el color que llevaba puesta, diciendo que mi novio no aprobaría esa conversación, cosas así. Traté de calmarlo, sin querer enfurecerlo, y él me ofreció $100 solo por ver mi ropa interior, y comenzó a intentar tocarme la rodilla y el muslo. Simplemente le dije que no estaba interesada, pero él no dejó de intentarlo. En ese momento, era plenamente consciente del peligro en el que estaba. Lo único que quería era poder salir del coche. Empecé a pensar en lo mucho que me dolería si saltaba del coche a la velocidad a la que íbamos. Le dije que si quería dejarme, alguien podría venir a buscarme. Recuerdo que intentaba hacerle pensar que nada de esto era un gran problema, que podía simplemente dejarme y que estaría bien. Solo quería salir del coche. Trataba de recordarle que tenía un avión que tomar, que estaba preocupada por perderlo, aunque imagino que sonaba calmada, sé que estaba hablando con miedo en la voz, temblando. Es difícil recordar cuánto tiempo estuvimos conduciendo, lo que sentía como la mitad de la nada. Me inclinaba hacia mi lado del asiento del pasajero, pensando que tendría que saltar si las cosas empeoraban. Luego, después de negarme de nuevo a dejar que viera, tocara o oliera mi ropa interior por dinero, aceleró y dejó la zona donde habíamos estado conduciendo. Me llevó hasta la estación de tren más cercana rápidamente y entró al estacionamiento. No hace falta decir que nunca he estado tan feliz de ver una estación de tren. Salí rápidamente del coche, asegurándome de que la gente me viera. Recuerdo que pensaba que eso era importante. Él salió, sacó mi equipaje del maletero, lo tiró al suelo, me llamó puta y se fue a toda velocidad. Llegué al aeropuerto y tomé mi vuelo. No le conté esta historia a nadie durante mucho tiempo porque me sentía tan estúpida por haberme metido en una situación que ahora parece tan obviamente peligrosa. Todavía me siento así, pero ahora me preocupa que debería haber contado a alguien, y que tal vez él le hizo esto a otra persona que no tuvo tanta suerte. Trabajo en una joyería en un pequeño centro comercial en algún lugar remoto de Canadá. Es un trabajo divertido. Me encantan mis compañeros de trabajo, los clientes y el horario fijo que el trabajo en un centro comercial me ofrece. Es agradable saber que estaré libre a las 6 de la tarde todas las noches, lo que me deja mucho tiempo para socializar y estudiar fuera del trabajo. El centro comercial es un solo circuito con probablemente alrededor de 50 tiendas.
En promedio, emplean a unas 30 personas para mantener el centro en funcionamiento. La mitad de este personal trabaja en mantenimiento. La otra mitad, alrededor de 15 personas, trabaja en seguridad. Como empleada regular de 40 horas a la semana, he tenido mi parte de interacciones con el personal de seguridad, ya sea pidiéndoles que me acompañen a la parada de autobús cuando el inventario me hacía trabajar hasta tarde, o llamándolos a la tienda para que me ayudaran a lidiar con un cliente enfurecido. A lo largo de los años, me familiaricé con algunos de los guardias de seguridad. Mis favoritos eran Will, April y Mark. Will era el más amigable. Siempre asomaba la cabeza por mi tienda para darme los buenos días cuando estaba abriendo. April era la guardia más estricta. Solía ayudarme a lidiar con clientes difíciles. Mark era uno de los guardias de seguridad de la noche, por lo que mis únicas interacciones con él eran durante las escoltas nocturnas hacia el autobús, durante las cuales era callado pero educado. Un cambio de horario el año pasado puso a Will en las patrullas del estacionamiento, a April principalmente en el turno de la noche, y a Mark en el turno diurno. No era el fin del mundo, pero ya no tenía las amistosas conversaciones con Will al abrir la tienda, ni a la implacable April para intervenir cuando los clientes se volvían difíciles. Mark era mucho más callado que sus dos compañeros, y simplemente no era tan amigable. No interactuaba mucho con él durante los primeros meses después del nuevo horario. Le sonreía cuando pasaba por mi tienda y lo ayudé un par de veces con ladrones, pero más allá de eso, no hubo ninguna gran amistad floreciendo a raíz del cambio de horario. Alrededor de 2 meses después del cambio de horario, tuve mi primer mal encuentro con Mark. Estaba caminando por uno de los pasillos del personal del centro comercial para tomar un descanso para ir al baño. Mark caminaba justo delante de mí, también en dirección al baño. Cuando llegamos a las puertas me miró de arriba a abajo y luego comentó: «Esto va a ser difícil». Sentí un escalofrío cuando dijo eso, pero supuse que había un problema en el baño de hombres, tal vez alguien desmayado en un cubículo o algo así. Así que le pregunté: «Oh, no, ¿por qué?». Porque soy curiosa y estaba emocionada por tener un poco más de chismes para compartir con mis compañeros de trabajo. Me miró con una expresión fría y distante y dijo: «Mi doctor me aconsejó no levantar objetos pesados». Luego me guiñó el ojo. Corrí al baño de mujeres y le envié un mensaje de texto a mi gerente, asustada por lo que acababa de decir. Sabía perfectamente lo que había insinuado con ese comentario. Mark tenía unos 45 años, con cabello canoso y un poco de panza cervecera. Medía alrededor de 1,85 m. Yo soy una chica pequeña, de 1,70 m, que tenía unos 20 años en ese momento. Me asustó tanto que lo denuncié a April en mi siguiente turno, quien me prometió que se encargaría de ello. Dejé de ver a Mark patrullando y supuse que lo habían cambiado nuevamente fuera del turno diurno. Pasaron 2 semanas y no supe nada de él ni de los otros guardias de seguridad. Estaba a punto de terminar mi turno una noche, a unos 15 minutos antes de cerrar, cuando escuché a alguien entrar en mi tienda. Levanté la vista y vi a Mark caminando hacia mí con una mirada de puro odio en su rostro. No estaba trabajando sola, así que me dirigí a la sala trasera para evitar lidiar con él. No funcionó. Abrió la puerta de la sala trasera y se quedó allí gritando a todo pulmón. Me gritó que era mi culpa que hubiera perdido su trabajo, que yo había arruinado su vida y que iba a pagar por mi error. Consideraba que el comentario sexual que hizo era una broma y pensaba que yo era una perra salida del infierno por denunciarlo. Gritó durante unos minutos, y cuando hizo una pausa para tomar aire, le dije tranquilamente que saliera de mi tienda porque estaba llamando a la policía y a seguridad. Corrió fuera de la tienda y un momento después Will entró corriendo. Simplemente gritó: «¿Dónde diablos se fue?», y señalé mientras comenzaba a llorar. Estaba temblando por la confrontación mientras daba mi declaración a la policía y a la seguridad del centro comercial. Mark había sido despedido después de mi denuncia, pero la seguridad insistió en que no era mi culpa. Mark había acumulado un montón de quejas a lo largo de los años, y esto fue solo la gota que colmó el vaso. Fue expulsado del centro comercial el día que lo despidieron, y fue acusado de allanamiento criminal cuando entró para gritarme. Las autoridades emitieron una orden de arresto, y pasaron semanas antes de que volviera a aparecer y fuera arrestado. Durante esas semanas estuve muy asustada. Mark sabía qué autobús tomaba, conocía mi horario de trabajo, y me odiaba. Cada vez que doblaba una esquina,
Tenía miedo de que estuviera allí. Creo que ya está fuera de la cárcel ahora. Esto me ocurrió hace unos años mientras viajaba. Estaba dando clases particulares en privado y mi jefe me envió a su oficina para recoger mi cheque de pago al final del primer mes. Me dio la dirección, así que mi novio en ese momento me llevó hasta allí y esperó afuera. Era un edificio alto, y me acerqué a lo que parecía ser un guardia de seguridad. Le mostré la dirección que tenía escrita para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. La estudió, asintió, y me dijo que estaba en el 5º piso y me indicó la dirección del ascensor. Me subí al ascensor y él entró conmigo. Pulsó el número 5. Supuse que su trabajo era acompañar a la gente hasta los pisos correctos. Me estaba mirando de arriba a abajo todo el tiempo. Miré la dirección que mi jefe había escrito y me di cuenta de que decía 2º piso, no 5º. Me giré hacia el guardia de seguridad y empecé a decirle: «Creo que estamos confundidos. Esto dice 2º». Fingió no entender mi idioma, así que empecé a repetir 2 en vietnamita. Simplemente me ignoró, y en su lugar me dedicó una sonrisa espeluznante. Todavía siento escalofríos cuando pienso en ella. Extendió la mano y empezó a acariciarme el cabello diciendo: «Tan hermoso». Me quedé congelada en el lugar y empecé a gritar «No», repetidamente. En ese momento las puertas del ascensor se abrieron y salí mirando a mi alrededor, pero no había absolutamente nada allí. Estaba en construcción con pintura y viejas sábanas sucias por todo el suelo. Corrí hacia la ventana y miré afuera para ver si podía llamar la atención de mi novio, pero estaba demasiado alto. El tipo espeluznante también salió del ascensor y me señaló un pasillo vacío. Parecía realmente frustrado ahora. Estaba bloqueando el ascensor, así que no pude volver a entrar. Fingí caminar hacia el pasillo, y él me siguió. Cuando llegué a la puerta corrí de vuelta al ascensor y empecé a presionar el botón para bajar al suelo. Me siguió, y cada vez que las puertas se cerraban, él presionaba el botón desde el otro lado y se volvían a abrir. Estaba gritando en vietnamita y parecía estar enfadado conmigo. La adrenalina se activó y estaba literalmente pensando en cualquier cosa que pudiera usar para defenderme si intentaba algo conmigo. Empecé a gritar tan fuerte como pude para intentar que se alejara. Presioné el botón para bajar al primer piso, y cuando las puertas comenzaron a cerrarse de nuevo, me miró una vez más con esa sonrisa horrible, la misma que me atormenta cada vez que pienso en lo que pasó. Mi corazón estaba en la garganta, imaginando lo que me esperaría cuando inevitablemente las puertas se volvieran a abrir, pero para mi sorpresa, el ascensor comenzó a moverse hacia la planta baja esta vez, y logré salir. Corrí tan rápido como pude fuera del edificio y estaba llorando cuando llegué hasta donde estaba mi novio. Él quería volver a entrar, pero lo detuve y le pedí que me llevara a casa rápidamente. Ese mismo día llamé a mi jefe y le expliqué lo que había sucedido. Resultó que ni siquiera estaba en el edificio correcto, ni mucho menos en el piso correcto. Me culpé a mí misma por haber anotado mal la dirección, estando en un país diferente y desconocido. No entiendo por qué el hombre en el edificio fingió que estaba en el lugar correcto o cuáles eran sus intenciones conmigo, o incluso por qué decidió dejarme ir al final. Tal vez solo quería asustarme, o tal vez estaba probando su suerte conmigo. No tengo idea, pero pienso en eso de vez en cuando o cuando vuelvo a contar la historia a alguien, y realmente me da escalofríos pensar en lo que podría haber sucedido. Nunca volví a subirme a un ascensor con un hombre desconocido desde entonces. Soy un guardia de seguridad y encontré una carta extraña durante una patrulla. Para dar un poco de contexto, ha estado lloviendo en mi área durante los últimos días. Mientras patrullaba, encontré una carta, y a pesar de las condiciones climáticas, la carta, aunque empapada, era completamente legible. El mensaje contenía lo siguiente: «Señor E, no sé qué está pasando conmigo. En el minuto en que regreso al campamento, me siento incómodo a tu alrededor. De inmediato entro en modo de defensa sin poder callarme. Cuanto más sucede, más sarcásticos se vuelven los comentarios. Me pongo nervioso y me quedo así hasta que me voy a dormir. Así que me voy y me mantengo alejado hasta que sale el sol. Parece que por alguna razón no confío en ti cuando estamos solos en la oscuridad. No estoy seguro de por qué, pero algo ha cambiado, algo se siente mal,
y no pareces preocuparte mucho si estoy cerca o no, siempre y cuando tengas un lugar donde quedarte hasta que consigas tu caravana. Lo que quiero saber es qué era lo que necesitaba hacerse. El área que patrullo está cercada. No ha habido nadie aquí excepto yo. La tinta sigue siendo legible, el papel está ligeramente desgastado a pesar del clima. No hay ningún campamento a menos de 1 hora de distancia de aquí. ¿Quién es el señor E? Señor E, no sé cómo esta carta llegó hasta aquí, pero no quiero encontrarte. La otra noche estaba trabajando en un puesto que prácticamente estaba cerrado con barricadas, para verificar a todo el personal que intentaba entrar en las instalaciones. Ambos caminos que conducen a mi puerta estaban bloqueados, uno a menos de medio kilómetro al norte de mí, y otro un poco más de 3 kilómetros al suroeste, alrededor de una curva completamente fuera de mi vista. Bueno, en la barricada justo al norte de mí, cuando la gente se detiene tarde por la noche, las luces delanteras de sus vehículos son apenas visibles en mis cámaras. Estaba sentado, tomando un café y tratando de mantenerme despierto. Apenas había visto a alguien. Mi lado estaba inactivo debido a lo que llamamos una baja de actividad, con solo el personal esencial autorizado para ingresar. Un camión se acercó a la caseta del guardia justo al norte de mí mientras lo observaba en la cámara. Y mientras el camión se acercaba y se detenía, vi un reflejo en la cámara que pensé que era solo las luces del camión, hasta que abrí los ojos un poco más para enfocar. Lo vi moverse. Lo que parecía era la silueta completa de una persona, y pensé que tal vez alguien estaba caminando hacia mi puerta en la oscuridad, lo que me hizo saltar de mi asiento para mirar por la ventana y confirmar lo que estaba viendo. Mientras miraba hacia afuera, no vi absolutamente nada. Miré de nuevo la pantalla y ahí estaba, en la cámara, la silueta de un hombre que parecía estar usando un traje de materiales peligrosos. Seguí mirando hacia la ventana y luego de vuelta a la cámara, y mientras hacía esto en tiempo real, apenas estaba captando destellos de lo que la cámara estaba captando. Radié a los otros 2 guardias preguntando si habían dejado que algún personal pasara por sus puestos de control. Recibí una respuesta negativa y me preguntaron qué estaba pasando. Les dije que esperaran mientras revisaba lo que acababa de ver en las grabaciones. Para mi total asombro, observé atónito cómo el camión se acercaba a la caseta del guardia norte. Sus luces iluminaban un movimiento. Lo que podía distinguir era la figura de una silueta de un hombre que vestía un traje de materiales peligrosos. El camión se detiene y el hombre también se detiene. El hombre mira hacia el camión, luego hacia mí, y simplemente cruza la carretera y desaparece. Pensé que me estaba volviendo loco y tal vez estaba viendo cosas debido a la falta de sueño. Recorté y guardé esa parte del video, y esperé hasta el cambio de turno para mostrarle a los otros guardias con los que trabajé durante la noche, y a los que venían a relevarnos. Nunca mencioné nada sobre esa noche a los guardias que estaban entrando en turno, y reproduje el clip para ellos, y sus mandíbulas cayeron al suelo. Vieron exactamente lo que yo había visto sin que les señalara nada. Esto es algo común por aquí. La mayoría de los guardias que han estado aquí durante un tiempo han visto cosas y tienen historias. Yo acabo de conseguir lo que había estado esperando, una prueba sólida para mí mismo. Era el 20 de junio de 2011. Estaba de servicio trabajando en un detalle en mi día libre. Tenía un poco más de 2 años en el trabajo, y siempre estaba dispuesto a ayudar a otros compañeros. Vi que salió una llamada donde un hombre apuntó con un arma a su esposa, cargó su coche con armas y municiones, y le dijo que iba a matar a sus hijos adultos que vivían a aproximadamente 1 hora de distancia. Ella llamó al 911, pero él ya se había ido cuando llegaron las unidades. No había historial de enfermedad mental, no estaba borracho. Esto salió de la nada según su esposa. Vi que tenían unidades buscándolo, así que obtuve permiso para dejar mi detalle aburrido y ayudar en la búsqueda. Sentí una corazonada y le envié un mensaje a mi papá diciendo que estaba buscando a este loco, y que tenía un mal presentimiento de que lo encontraría. Acababa de enterarme de que iba a ser padre, y le envié un mensaje a mi esposa en ese momento diciéndole que la amaba, y que tenía un mal presentimiento. Estaba sentado en el centro del condado, en la frontera entre el este y el oeste, en la línea sur del condado,
en un área que siempre llamaba tierra de nadie, porque el respaldo generalmente estaba a 6 a 8 minutos de distancia, en promedio. Tenía a otro compañero conmigo por un rato, y él me vio sacar mi rifle de patrulla del portaequipajes y cargar una ronda. Se rió de mí y dijo que era totalmente innecesario, y finalmente se fue para atender otra llamada. Ahora estoy sentado solo en la línea del condado, y recibimos una actualización de que el condado vecino estaba en persecución con él. Saltó del coche con un rifle y apuntó a los oficiales. Ellos retrocedieron para no ser disparados, y cuando intentaron comprometerse, él desapareció en su coche. Ok, así que el tipo obviamente estaba bastante comprometido con lo que fuera que estuviera planeando. La descripción era un Toyota gris con una calcomanía del ejército y una calcomanía de la marina. Vi pasar un Toyota gris hacia el siguiente condado, así que salí para verificar la placa y vi 2 calcomanías rosadas en la ventana. Pensé para mí mismo que las calcomanías eran rosadas, no militares, mientras intentaba alcanzarlo. Cuando me acerqué, vi que una decía ejército y la otra marina. Tomé el radio y anuncié que estaba detrás del sospechoso dirigiéndose hacia el sur en un condado adyacente. Eso fue todo lo que logré decir antes de que él frenara de golpe. No intenté encender las luces ni nada. Se detuvo en medio de la carretera. Yo hice lo mismo. Él logró salir primero porque la acción es más rápida que la reacción. Cuando salió vi un 357 cromado con un cañón de 15 centímetros en su mano derecha. Maldición. Estaba de espaldas a mí, lo que me pareció extraño. Salté del coche con mi rifle de patrulla y retrocedí hacia mi maletero para cubrirme, ya que una puerta de Crown Vic no haría nada para ayudarme contra esas balas. Él se giró hacia mí con la pistola aún en la mano. Estaba junto a su coche a unos 6 metros de mí. Hicimos contacto visual mientras levantaba mi rifle, quitaba el seguro y comenzaba a apretar el gatillo. Él levantó la pistola hacia su sien y su arma sonó antes de que yo pudiera disparar. Cayó inmediatamente. Tomé el radio y anuncié disparos efectuados. Pronto llegó el respaldo. Un testigo llamó al 911 y dijo: vi al oficial disparar al hombre. Ahora era una investigación de disparo involucrado con un oficial hasta que la autopsia al día siguiente pudiera probar que había un gran agujero en su cabeza y no un agujero del tamaño de una 556. No había cámara en el coche porque era un vehículo antiguo que estaban a punto de subastar. Fue bastante impresionante ver cómo mi cuerpo actuó y se desempeñó como había entrenado, sin tener un pensamiento consciente sobre ello. Todo sucedió tan rápido que pasaron menos de 1 minuto desde que anuncié que estaba detrás de él, hasta que anuncié disparos efectuados. No recibí ningún reconocimiento por ello, ninguna condecoración, ningún premio para mi archivo, nada más que algo de trastorno de estrés postraumático como premio. No dormí bien durante 6 meses porque, cuando cerraba los ojos, repasaba escenarios de lo que hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Lo jugué de todas las formas posibles, desde que él corría hacia el bosque hasta que intercambiábamos disparos o que él me mataba. Hice algo de bebida emocional, lo que no me ayudó en absoluto. Todos pensaban que la parte dramática para mí fue verlo morir. Pero nadie realmente podía entender que no era eso. Fue la casa con esa sensación hundida cuando arrojé mi radio y por primera vez en mi vida dije: maldición, voy a morir. Nunca fui a ver a un psicólogo porque no quería parecer un cobarde. Debería haberlo hecho y lo recomiendo encarecidamente. De alguna manera, lo superé por mí mismo y ahora no tengo problemas con ello. Ahora es solo una historia loca que puedo contar. No sé a qué hora nacieron mis hijos, pero nunca olvidaré dónde estaba el 20 de junio de 2011 a las 10:51. Y cuando ahora tengo esos presentimientos en el trabajo, puedes apostar que lo sigo. Cuando la gente descubre que solía trabajar en la aplicación de la ley, generalmente la primera pregunta que me hacen es ¿cuál es la cosa más loca que hice o vi? Es difícil elegir una, y después de tropezar con un subreddit, pensé en compartir algunas. Trabajé para una agencia de tamaño pequeño a mediano durante 6 años como oficial de patrulla, detective y sargento de policía. También creo que la gente quiere escuchar historias geniales, pero normalmente me desvío hacia algo deprimente. No le he contado la mayoría de estas cosas a mi esposa. Simplemente enterré todo esto profundamente, supongo. Verano de 2014, tiroteo involucrado con un oficial. Estaba trabajando en el turno de noche y a unas 2 horas de haber comenzado mi turno,
Un oficial de un distrito vecino me preguntó si quería ir a cenar con él. Por supuesto. Comida mexicana durante un día lento entre semana siempre es una buena opción. 229 Centro, muéstrame, y al 226 en código 7. El oficial Keylor y yo hicimos nuestros pedidos, y estábamos bebiendo té dulce, comiendo chips y salsa, y simplemente esperando que llegara nuestra comida. El oficial Keylor estaba realmente metido en contarme algunas historias divertidas de guerra de su tiempo anterior en el ejército. No escuchó los tonos llegar a nuestros auriculares, y continuó contando su historia con hilaridad en detalle. Ya había dejado de escuchar, y comencé a escuchar la llamada de la radio. Tiroteo acaba de ocurrir en el 1254 de la calle Belmont. El sospechoso disparó al cuñado en la frente con una pistola. El sospechoso todavía está en la escena. Hombre blanco, finales de los 50, vistiendo una camiseta blanca y pantalones cortos de mezclilla. El sospechoso sigue en la propiedad. Conozco el área y sé que está en el límite de nuestra ciudad, y que posiblemente sea una llamada del condado, y no una llamada de la ciudad. Escucho a mi sargento de turno y al teniente de patrulla ser enviados y dirigirse al lugar. El oficial Keylor y yo estamos a unos 6 minutos en coche de ese lugar, tal vez 3 a 4 minutos corriendo en código. Me levanto y le digo a la mesera que cancele mi pedido y salgo corriendo por la puerta. El oficial Keylor todavía está despistado porque no escuchó lo que estaba pasando. Se da cuenta de lo que está sucediendo cuando estoy saliendo corriendo por la puerta. Ni siquiera pensé en decirle por alguna razón, simplemente me concentré en toda la información que el despacho estaba transmitiendo, y mentalmente hice un mapa de la forma más rápida de llegar allí, junto con un mapa mental del área, y dónde podría estar la casa. Corro hacia mi Tahoe, lo enciendo y empiezo a ir a toda velocidad con luces y sirenas. Veo 2 de nuestros vehículos de patrulla dirigiéndose hacia el sur en la autopista, ya que estoy en la carretera de servicio. Eran el sargento y el teniente. Terminé estando aproximadamente 1 minuto detrás de ellos mientras todos nos dirigíamos colectivamente hacia la llamada corriendo en código. Despacho actualiza que el sospechoso sigue en la escena y sigue armado y fumando bajo un porche cubierto. Los alcanzo justo cuando toman la rampa de salida hacia la carretera principal hacia la llamada. Todos entramos en el área al mismo tiempo y conducimos hacia la escena. La casa resultó estar en la esquina. Estaba oscuro y era difícil ver los números de las casas para ver dónde estaba. Las primeras 2 unidades frente a mí comenzaron a dar una vuelta en U para regresar hacia mí mientras seguían buscando la casa. Vi a un hombre blanco fumando un cigarrillo bajo un porche iluminado que coincidía con la descripción. Estaba fumando un cigarrillo con la mano izquierda y tenía la mano derecha detrás de su espalda. Lo anuncié por la radio mientras salía de mi vehículo, y el sargento y el teniente maniobraban sus vehículos y salían. El sargento y yo terminamos caminando en forma de U hacia el sospechoso y el teniente caminó hacia la izquierda para intentar negociar con él o algo así. Comenzamos a unos 45 metros de distancia y seguimos acercándonos a él, ambos con nuestras armas desenfundadas. Le estaba diciendo al sospechoso que me mostrara ambas manos. Mi voz se hacía más fuerte, y tanto el sargento como yo le estábamos dando órdenes explícitas. El sospechoso seguía diciendo cosas como: ¿por qué están aquí? O mi hermana está allá, esta es su casa. El sargento y yo estábamos a unos 16 metros de distancia cuando movió la mano derecha de detrás de su espalda. Inmediatamente vi una pistola en su mano mientras la levantaba y la dirigía hacia nosotros. Disparé un tiro que lo alcanzó en el brazo izquierdo y entró en su pecho, deteniéndose en su columna. El segundo tiro que disparé fue un disparo de refilón en la parte superior izquierda de su cabeza que no penetró. Estaba cayendo mientras disparaba. No recuerdo haber apuntado en absoluto hasta el día de hoy. Solo recuerdo haberme concentrado en sus manos y observar cada movimiento que hacía. Creo que el entrenamiento en armas de fuego que recibí y los ejercicios de disparar o no disparar que practicamos durante el entrenamiento en servicio me ayudaron. El sargento y yo caminamos hacia el sospechoso, lo esposamos y llamamos a 2 ambulancias. El teniente fue a revisar con los miembros de la familia y la víctima inicial. La víctima estaba en las últimas etapas de la muerte. El sospechoso lo había disparado con una pistola calibre 25 en el centro de la frente. Por lo que pude entender, la familia había tenido una reunión y habían estado bebiendo todo el día. El sospechoso estaba planeando ir a buscar más cerveza, y la víctima estaba tratando de detenerlo.
El sospechoso tenía una orden de arresto por un delito grave de conducir en estado de ebriedad, y la víctima estaba tratando de ayudarlo. El sospechoso no quería la ayuda, y después de una discusión, le disparó. La ambulancia llegó, y lamentablemente recogieron al sospechoso primero. No creo que se pudiera hacer mucho por la víctima en ese momento, pero creo que debería haber sido una prioridad. El sospechoso fue trasladado a la sala de emergencias y el oficial Keylor terminó quedándose con él hasta que la División de Investigación Criminal, CID, pudiera llegar para una declaración. Como mi teniente de patrulla estaba allí, comenzó a hacer todas las llamadas administrativas para que Sid viniera. Así que comencé a colocar conos, marcar la escena y tomar algunas fotos preliminares. Llamé a mi esposa para decirle que estaba bien, por si acaso algo salía en las noticias en la próxima hora. La siguiente llamada que hice fue a mi asociación de policía para hablar con el abogado de guardia. Recibí una llamada del presidente y del vicepresidente de la asociación en menos de 20 minutos para ver si podían hacer algo por mí o por mi familia. Me impresionó su apoyo y preocupación, y luego vi los beneficios que ofrecían para ayudar a otros miembros de la asociación. Sid llegó e inventarió mi pistola. La recogieron y me dieron otra para llevarme a casa. No sentí ningún dolor o arrepentimiento por lo que hice en ese momento, y aún no lo siento después de conocer todos los hechos cuando terminó la investigación. El sospechoso, ahora convicto, sigue vivo hasta donde sé, y asistí a su audiencia de sentencia. Me dieron aproximadamente 2 semanas de tiempo libre administrativo, y hablé con un consejero para asegurarme de que estaba bien para volver al trabajo. Mantente a salvo. Por favor, recalca a los oficiales jóvenes que aprendan la geografía y no dependan de ayudas electrónicas. Pude imaginar el bloque en el que estaba la casa solo conociendo los números de las calles. La casa donde ocurrió el tiroteo estaba a unas pocas casas de donde terminaba nuestra jurisdicción. Resultó ser una llamada del condado, después de todo. Para dar un poco de contexto, mido 1,88 m, y en ese momento pesaba como 82 kilos, así que era un tipo grande. En una vida pasada, trabajé como oficial en una ciudad turística en el Reino Unido, caminando por las calles, interactuando con los lugareños y visitantes para cosas típicas de compromiso comunitario. En un día caluroso en pleno verano, me detuve para comprar una botella de agua. Estaba en la fila con el casco en la mano, disfrutando de la sensación del aire acondicionado golpeando la parte posterior de mi cabeza y bajando por mi cuello y espalda, tratando de refrescar el espacio entre mi cuerpo y mi armadura. De repente, algo me golpeó en la parte posterior de la cabeza. Giré lentamente, mi mano bajando a mi spray de CS, buscando ver quién me había agredido. Me encontré con una anciana con un andador y un bastón. Ella procedió a regañarme. «Deberías estar ahí afuera atrapando criminales, no aquí llenándote la boca», dijo. «Solo estoy comprando una botella de agua, señora». «¿Me golpeaste?», le pregunté. «Sí, porque me estabas ignorando», respondió. «Bueno, muy bien». Me di la vuelta ya que ahora la caja estaba libre y compré mi agua. Después me fui. Unos 30 minutos más tarde el inspector se puso en contacto conmigo por radio, pidiéndome que me reuniera con él para discutir una queja. Llegó hasta donde estaba y me dio los detalles. Un miembro del público se había quejado de que estaba siendo grosero y beligerante con ellos y que los ignoré cuando estaban hablando conmigo. Le pregunté cuándo había sucedido esto, y me dijo que hoy, dentro de la última hora. Luego le di mi versión de los detalles, y cuando mencioné el golpe en la cabeza, de inmediato quiso ir a la tienda. Entonces nos dirigimos en su coche de vuelta a la tienda donde compré mi agua. Una vez allí, fue directamente a la caja y emocionado me preguntó, «¿Dónde estabas exactamente?». Le mostré y sonrió de oreja a oreja y simplemente señaló. Había una cámara de seguridad apuntando justo hacia donde había estado parado. Revisamos las imágenes de las cámaras de seguridad y, efectivamente, ahí estaba yo, de pie, casco en mano, disfrutando del aire acondicionado en mi cabeza, y la anciana detrás de mí. Puedes ver en las cámaras de seguridad que ella está tratando de hablarme, pero tenía un auricular y no podía oír bien, así que realmente no me di cuenta de que estaba hablando conmigo. Luego sucedió. Agarró su bastón y procedió a golpearme en la parte posterior de la armadura. Lo hizo 4 o 5 veces, tal vez, antes de que simplemente me golpeara en la parte posterior de la cabeza. Me giré de tal manera que mi rostro pudo ser visto en la cámara y se podía claramente leer mis labios con la breve conversación que tuvimos. Con eso,
El inspector se dirigió al personal y les dijo: «Me gustaría una copia de esto». Se fue directamente, subió a su coche y se fue, dejándome a mí y al personal ahí como: «Ok». Al final de mi turno fui a su oficina con las cintas de las cámaras de seguridad y me puso al tanto. Esta señora había sido una quejosa en serie contra la policía por cualquier cosa y todo. Coches patrulleros estacionados en el lugar equivocado. Este oficial me miró de manera extraña. El oficial fue visto haciendo cosas que no debería, pero esta vez tenía un contraargumento. Cuando la llamó de vuelta para informarle que había hablado conmigo, comenzó con: «¿Qué hizo para llamar la atención del oficial?» «¿Lo tocó en el brazo?», respondió ella. «¿De verdad?», dijo. «¿Sabes que hay cámaras de seguridad en la tienda, especialmente alrededor del área de la caja?», le dijo. Entonces ella dijo: «¿Y qué?». «Tengo grabaciones e imágenes de usted agrediendo a mi oficial. Le golpeó en la parte posterior de la cabeza con su bastón», le respondió. Aparentemente, después de esta revelación, ella estaba muy gritona e incoherente antes de calmarse y recibir la advertencia final del inspector. «Ignoraremos el hecho de que agredió a un oficial mientras estaba de servicio, siempre y cuando deje de hacer quejas infundadas contra mi personal. Tenemos derecho a tomar un descanso para comer y beber. Podemos estacionar nuestros coches en el aparcamiento de visitantes de su complejo cuando atendemos incidentes. Somos humanos y deberíamos poder trabajar sin impedimentos». Hasta donde sé, nunca volvió a presentar una queja contra un oficial. Atendimos comportamientos antisociales en el área de su complejo, que estábamos seguros de que generarían una queja de por qué no estábamos haciendo algo al respecto. Pero no escuchamos nada más. Recibimos una llamada por un asalto en progreso en una parada de camiones. Aparentemente un autobús de Greyhound tenía a varias personas peleando, así que el autobús se detuvo en la parada de camiones y alguien llamó a la policía. El guardia de seguridad en la parada de camiones terminó peleando con un hombre y necesitaba ayuda, así que los despachadores nos hicieron ir en código 3. Soy el primero en llegar a la escena y veo a unas 30 personas paradas alrededor, y al guardia de seguridad encima de un tipo gritándole que ponga las manos detrás de su espalda. Un par de personas están gritando al hombre peleando con el guardia de seguridad, diciéndole: «Solo haz lo que te dice, hombre». Pero el tipo está realmente borracho y siendo muy combativo. Corro hacia él, lo agarro, y lo tenemos esposado bastante rápido. Otros oficiales llegan y comienzan a calmar la situación. Una vez que el hombre recupera el aliento, le pregunto qué diablos estaba pasando. Me dice: «Señor, acabo de salir de prisión. Estuve encerrado durante los últimos 4 años». Este tipo parecía el típico miembro de una pandilla y exconvicto. Tatuajes en la cabeza, camiseta planchada, pantalones cortos de sudadera negra, ese tipo de cosas. Su amigo se acerca y me dice cómo ambos acaban de ser liberados, y que cuando este tipo empezó a beber en el autobús, comenzó una pelea con un hombre negro en el autobús porque el hombre negro lo miró raro. El tipo terminó noqueando a nuestro amigo esposado, así que el conductor del autobús se detuvo, y este tipo comenzó a pelear con todos. Fue entonces cuando intervino el guardia de seguridad. Rápidamente nos damos cuenta de que este tipo es simplemente un borracho problemático, y va a regresar directamente a la cárcel después de estar libre solo por 5 o 6 horas. Un hombre blanco mayor que estaba en el autobús también se me acerca y me pregunta tranquilamente: «Oiga, señor, ¿cuál es el problema de este tipo? Ha estado empezando problemas con la gente durante todo el viaje». Le digo al hombre mayor que acaba de salir de prisión después de 4 años y que había bebido demasiado. El hombre mayor dice: «Eso no es excusa. Yo también acabo de salir». «¿Hoy?», pregunto. «Sí, todos acabamos de salir hoy. El autobús nos está dejando a todos en cualquier ciudad de donde somos. Salimos de Houston en camino a San Antonio y luego a Dallas». Curioso le pregunto: «¿Qué hiciste? ¿Mataste a alguien en los años 80? «Desafortunadamente sí, ya no tengo familia. Estoy en camino a una casa de transición y tengo que lidiar con idiotas como este». Decidí no indagar más en la vida de este hombre mayor, pero la idea de cumplir 36 años en prisión es alucinante. Imagina todo el cambio que ha ocurrido desde los años 80. Probablemente se siente como una máquina del tiempo para este tipo. Bueno,
No hay un punto en esta historia, excepto que un borracho logró salir solo por unas horas antes de volver a la cárcel, mientras que otro hombre pasó toda una vida en prisión. Que tengan un buen día, gente. La tiranía del sentimiento. Ese es el problema con la policía, no muestran suficientes sentimientos, dijo ella. No sienten lo suficiente. Tiene razón, por supuesto. Un ahogamiento en una ciudad desértica sin lagos. Mi compañero saltó al canal y empujó a un hombre enorme hacia la orilla. Luché y tiré de él. Empujó y resbaló. Ambos mojados y cubiertos de barro, ninguno de los dos sintiendo el agua fría. Nuestro nuevo oficial llegó y salté a la escena, empujando el pecho de un hombre mientras me inclinaba sobre su rostro, tratando de ver dentro de su boca. Su esposa con las manos en mis hombros, gritando en mi oído, gritando ahora. No podía sentir su aliento en mi cuello, sus lágrimas en mi cabeza. Finalmente mi compañero dijo, «Para, simplemente para». Miré hacia abajo y vi que mis pantalones estaban cubiertos de la sangre del hombre, que había salido del agujero de bala en su sien. No podía sentir la sangre húmeda empapando mis pantalones. Ella tiene razón, por supuesto, no podía sentir lo suficiente. Un disparo en el sótano de una casa. Mientras bajaba las escaleras, el aire estaba lleno de una neblina. Un hombre sin rostro y un rifle sentado en un lago de sangre en la cama. 3 paredes cubiertas de carne. La figura gimiente y retorcida, incapaz de hablar, pero claramente dejándome saber el horror, el dolor que estaba sintiendo. Unos centímetros de mandíbula pegados a la alfombra. La barba visible desde dentro de la casa, ahora llena de gas explosivo. Una madre inconsciente. Una madre suplicándonos que dejáramos morir a su hijo. Mientras agarraba a la mujer por el brazo, no podía sentir sus huesos frágiles bajo mi agarre. No podía oler el gas, no podía sentir náuseas mientras sacaba la mandíbula de la alfombra. No podía encontrar dentro de mí sentir el horror. Ella tiene razón, por supuesto, no podía sentir lo suficiente. Desgastado por la quimioterapia, retenido como rehén por su propio hijo. Una mente rota por las drogas y ahora reteniendo a mamá como rehén hasta que regrese la novia. No puedo sentir la pistola en mis manos cuando un dolor aparece, una promesa de una bebida para una madre sedienta, desgastada por la larga negociación y un pie a través de la puerta. Mi hijo lleva el cuchillo hacia mi compañero. No puedo sentir a mi amigo ser cortado. No puedo sentir mi pistola atornillada a la sien de un hombre que está tan cerca de tener una mente rota por una bala. «Tengo el cuchillo», grita el oficial detrás de mí. No puedo sentir el alivio. Ella tiene razón, por supuesto. No podía sentir lo suficiente. Un problema de respiración, una llamada médica. Déjaselo a los médicos. Pero estoy aquí y esta señora no está respirando. No respirará de nuevo. No puedo sentir a su nieta detrás de mí, observándome colocar las almohadillas afiladas en el pecho de la abuela, viéndome empujar inútilmente en la abuela mientras la máquina me dice que empuje más fuerte. Más tarde, ahora que los médicos se han ido, mientras su esposo me jala para darme un abrazo, no puedo sentir su corazón romperse por dentro. Su esposo tiene que despedirse y yo voy primero a ella. Nunca la conocí, pero ella no querría ser vista así, no para una despedida. Le quité el tubo de respiración de su garganta. No puedo sentir cómo la bombilla se atora en sus dientes por la mandíbula endurecida que lucha por soltarse. Tiré de las agujas óseas atornilladas en sus espinillas. No puedo sentir cómo la diabetes ha marcado sus piernas inferiores. Limpié la sangre de su nariz y boca. No puedo sentir lo fría que ya está la sangre. Ella tiene razón, por supuesto. No podía sentir lo suficiente. Un monstruo desnudo celebrando su primer día fuera de prisión con un cóctel de drogas callejeras y licor. Pateando la puerta mientras un niño de solo 8 años se para detrás de la puerta, sosteniendo un bate para proteger a su hermana de 4 años del monstruo afuera. No puedo sentir su pánico. No sé que están a solo unos metros de donde el monstruo y yo peleamos. No puedo sentir sus uñas tallando profundas y sangrientas en mi brazo. No puedo sentir la quemadura de sudor, sangre y gas lacrimógeno rociado en los cortes sangrientos. No puedo sentir el dolor. Él está más allá de sentir. Mientras rompe el porche, rompe la puerta, rompe mi piel, rompe la paz tranquila del vecindario.
y no puedo sentir su cabello en mis manos tirando de él hacia atrás desde la acera donde golpea su cabeza. Incluso hoy no puedo sentir esas cicatrices finas y largas en mi brazo. Ella tiene razón, por supuesto. No podía sentir lo suficiente. Un coche robado, un delito de propiedad, un hombre con demasiado tiempo dentro de las rejas, alcanzando la pistola envuelta en una camiseta blanca, más limpia que cualquiera de sus otras prendas. No puedo sentir sus manos alrededor de mi cintura mientras peleamos, mientras lo arrastramos fuera del coche. No puedo sentir los coches pasando junto a nosotros mientras golpeo, mientras la novia grita, pero no puedo sentir su miedo mientras sigo golpeando. 6, 7 golpes. ¿Por qué no se detiene? Mi muñeca se rompe, pero no puedo sentir eso ahora. Te lo doy, dice más tarde, mientras nos reímos juntos. Saben cómo pelear, nunca me habían golpeado así. No puedo sentir la admiración, no puedo sentir como a veces el único que entiende es el tipo con el que tienes que pelear en el otro lado del juego. Meses más tarde, armando otro set de Lego para mi hijo, no puedo sentir el hueso dentro de mi muñeca ceder demasiado, el dolor agudo que me hace jadear. No puedo sentir la muñeca, la espalda, el hombro que han dado demasiado. Ella tiene razón, por supuesto, no podía sentir lo suficiente. Otro amigo, otra pérdida. Hace años ahora sacó a esa niña del arroyo frío. Sintió como el cuerpo de 6 años era demasiado pesado, demasiado empapado de agua. Ella tenía la misma edad que su hija de la misma edad que la mía. Las tarjetas hechas a mano de su hija junto a las de la mía en la nevera. Él había sentido lo suficiente. Debió haber tenido suficiente. Esto sucedió hace aproximadamente 7 años, pero es una historia que intento contar a cada oficial que entreno. Era verano y una de esas noches calurosas, desagradables y pegajosas, pero afortunadamente no estábamos lidiando con ninguno de los disturbios que habían estado recorriendo el país durante los últimos 2 años. Sin embargo, debido a los disturbios mencionados, las actitudes hacia la policía estaban en su punto más bajo. Sentíamos que teníamos a muy pocos de nuestro lado, y ni siquiera voy a entrar en la política de la región. De todos modos, estaba patrullando con un oficial senior, el hombre que más tarde me convencería de convertirme en oficial de entrenamiento, y recibimos un despacho por una queja de ruido. Aparentemente un grupo de adolescentes estaba teniendo una fiesta, y la mezcla de música y fuegos artificiales estaba molestando a los vecinos. Llegamos a la escena, y era exactamente lo que se había reportado. Música EDM fuerte, fuegos artificiales siendo disparados en el patio trasero, e incluso en la puerta, podías oler el alcohol y el humo de marihuana. Llamamos a la puerta, tocamos más fuerte, intentamos el timbre, volvimos a golpear. Pasan unos minutos antes de que alguien responda. Ahora los chicos en esta ciudad son listos, y sus padres normalmente tienen casas lo suficientemente grandes como para que no podamos ver nada desde la entrada. Le decimos al joven que abre la puerta que apague la música al aire libre, ya que es pasada la hora de silencio en la ciudad. También le recordamos que los fuegos artificiales son ilegales en el condado. Nos asegura que va a apagar la música de inmediato y que los fuegos artificiales no provienen de su propiedad, sino del campo detrás de ellos. Sin embargo, no vimos ningún fuego artificial después de llegar a la casa, así que no podemos confirmar. Hasta ahora todo es bastante rutinario, nada digno de mención, hasta que una adolescente entra en el vestíbulo tomando un gran trago de su Twisted Tea. Antes de que pueda decir una palabra, mi compañero la llama por su nombre. Resulta que está en el equipo de porristas con la hija de mi compañero. Así que la detenemos, y dado que todos somos jóvenes y tontos, mientras mi compañero intenta comunicarse con sus padres, me recuerda que, ya que la hemos detenido, tenemos que verificar sus antecedentes. Aunque no está tomando la situación en serio, llamándonos cerdos y otros insultos, mi compañero y yo no esperábamos que apareciera nada en sus antecedentes, pero estábamos equivocados. Había una orden de arresto por falta de comparecencia en un caso pendiente de alteración del orden público y resistencia al arresto. Llamo a mi compañero para preguntarle si quiere darle la noticia o si debo hacerlo yo. Bueno, la forma en que normalmente manejamos los arrestos, siempre que la persona no resista, es que uno de los oficiales primero informe sobre el arresto y lo lea,
y luego lea la tarjeta de Miranda de nuestro departamento durante ese tiempo. El segundo oficial entonces realiza un cacheo. Yay, soy el desafortunado oficial que tiene que registrar a una porrista adolescente frente a sus amigos. Hago un cacheo extremadamente superficial, tratando de evitar cualquier apariencia de mala conducta. No me importa tener una cámara corporal, simplemente no quiero lidiar con las consecuencias ni con la reputación de que me gusta tocar a chicas jóvenes. Por supuesto, no encuentro nada y como ha sido tan cooperativa, le ponemos las esposas delante para darle un poco más de comodidad. Mientras tanto, aunque hemos atraído una multitud, la música ha sido apagada, no hay fuegos artificiales, y no se observa más consumo de alcohol por menores. Informamos por radio que estamos regresando a la estación con una menor en estado de ebriedad con una orden pendiente. Mencioné que mi compañero también era el patrullero senior del club. Sí, solía asegurarse de que todos los bordillos estuvieran exactamente donde los dejamos. Mientras salimos del vecindario y giramos hacia la carretera principal para dirigirnos de regreso al departamento, sí, golpeamos un bordillo. Le doy a mi compañero una mirada de fastidio. Realmente creo que lo hizo solo para molestar a cualquiera que viajara con él. Pero segundos después lo escuchamos. Oh, maldición. Desde el asiento trasero. Ojalá pudiera decirles que era porque iba a vomitar o porque estaba advirtiéndonos de lo que iba a pasar, como si fuera a orinarse o algo así, pero no. No creo que nada pudiera haberme preparado para lo que vi cuando miré hacia atrás. Había sacado uno de esos cuchillos baratos de caja que tienen una hoja con muescas que se pueden romper fácilmente, y se había cortado profundamente la pierna cuando golpeamos el bordillo. Aparentemente la cuchilla se había clavado y roto. Dejaré los detalles en eso. Sí, sangre por todo el asiento trasero. Le digo a mi compañero que se detenga. Radio para un jefe y saco nuestro pequeño botiquín de primeros auxilios. Tan pronto como nos detenemos, abro la puerta y ella empieza a actuar como si hubiera olvidado lo que acababa de hacer, e intenta alejarse de mí después de que le dije que tenía que tratar de detener el sangrado de su herida autoinfligida. Ella se da cuenta de lo que sucedió, y entra en pánico completo al ver la cuchilla en su muslo. Logro, con lo poco que teníamos, pegar un poco de cartón en la cuchilla con la esperanza de que no cortara a nadie más, aplicar un vendaje de presión y asegurarlo con cinta adhesiva. Llega el equipo de emergencia médica y la transferimos a su cuidado, siguiendo a la ambulancia hasta el hospital. El resto de la noche la pasamos en urgencias hasta que fue admitida para una retención psiquiátrica de 72 horas antes de ser devuelta a nosotros. Resulta que el cortador de caja estaba escondido en su sostén, y si hubiera hecho un cacheo adecuado, pasando mis manos por el alambre y el esternón superior, lo habría encontrado y evitado todo este desastre. La lección es siempre hacer una búsqueda adecuada. Podrías prevenir que tú mismo, tu compañero o tu arrestado se lastimen. Para aquellos que se preocupan, ella fue diagnosticada con algunos problemas mentales y obtuvo la ayuda que necesitaba.